El calor cortaba el aire como una navaja en aquella mañana de verano. El polvo en suspensión danzaba contra la luz del sol, creando un velo dorado sobre la vieja hacienda de los Mendoza. Las tablas secas de la construcción principal crujían bajo los pasos pesados de hombres que no sabían sonreír. Sus rostros, marcados por el tiempo y el sol inclemente, parecían tallados en piedra. Eran los hermanos Antonio y Joaquín, conocidos en la región por su carácter recio y por la forma en que trataban a sus empleados. Al fondo del terreno, casi escondido entre los árboles retorcidos, el antiguo granero se erguía como una sombra olvidada. La paja del tejado se pudría lentamente, y el olor a mojo impregnaba el aire. Allí, entre cajones viejos y herramientas oxidadas, vivía Clara, un nombre que ella misma susurraba cada mañana para no olvidar quién era. Clara tenía el cabello largo, color de trigo tostado, que caía en ondas sobre sus hombros estrechos. Su piel morena cargaba marcas del sol y del silencio impuesto. Sus ojos, de un castaño profundo, parecían guardar historias que su boca nunca tuvo permiso para contar. Desde los 11 años, cuando llegó a aquella hacienda tras la muerte de sus padres, vivía escondida, sumisa, con la prohibición de aprender, hablar en voz alta, o soñar más allá de las paredes de madera que la cercaban. El granero no tenía ventanas propiamente dichas, solo rendijas entre las tablas. Por ellas, Clara observaba el mundo exterior, el movimiento de los árboles con el viento, el vuelo de los pájaros, los caballos en el potrero distante. Aquel pequeño atisbo del exterior era su única conexión con una vida que parecía existir solo en sus recuerdos cada vez más borrosos. Sus tareas diarias comenzaban antes del amanecer: encender el fogón de leña en la casa principal, preparar el café cargado que los patrones exigían, limpiar las habitaciones en silencio absoluto. Después seguían horas de trabajo en el patio, lavando ropa, cuidando la huerta, alimentando a los animales, todo sin levantar la vista, sin hacer preguntas, sin existir más allá de la función que le había sido asignada. Aquella mañana en particular, Clara se despertó con una extraña opresión en el pecho. Había soñado con agua corriente, con un río que nunca había conocido, pero que parecía llamarla. Tocó el pequeño amuleto de madera que escondía bajo el jergón de paja, el único recuerdo tangible de su madre. Respiró hondo, se arregló el vestido descolorido y salió para otro día de trabajo y silencio. El sol ya estaba alto cuando los caballos comenzaron a agitarse en el corral. Clara, que en ese momento cernía harina en la cocina exterior, levantó la vista por instinto. Una brisa súbita levantó polvo en el patio y sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, como un presagio. Algo era diferente en el aire. Fue a media tarde, cuando Clara recogía mazorcas de maíz para los animales, que oyó el estruendo. Una parte de la cerca que delimitaba la propiedad había cedido, y un caballo bayo, robusto y asustado, invadió el patio a la carrera. El animal parecía desorientado, relinchando y levantando nubes de polvo con sus potentes cascos. Clara se encogió contra la pared del granero, con el corazón latiéndole desbocado. Nunca llegaban extraños a aquella parte aislada de la hacienda. Los Mendoza se encargaban de mantenerla lejos de las miradas curiosas. Para el resto del mundo, ella simplemente no existía. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de hombros anchos, montado en otro caballo. Se acercaba a un galope controlado, siguiendo el rastro del animal fugitivo. Vestía ropas sencillas de vaquero. Tenía la piel curtida por el sol y el rostro ensombrecido por el sombrero de cuero. Cuando desmontó con un movimiento ágil, Clara notó que cojeaba levemente de la pierna izquierda. Era Juan, vaquero de la hacienda vecina. Tenía fama de ser reservado y solitario desde que había perdido a su esposa por una fiebre el invierno anterior. Trabajaba solo, cuidando del ganado y de los sembradíos con una dedicación silenciosa que los lugareños respetaban. Sus ojos, de un verde profundo y triste, parecían cargar el peso de muchas historias no contadas. Él no percibió a Clara de inmediato. Estaba concentrado en calmar al caballo fugitivo, acercándose con movimientos lentos y palabras susurradas.
La mujer observaba, fascinada por la gentileza con que aquellas manos ásperas tocaban al animal asustado. Era un tipo de contacto que ella jamás había conocido. Cuando finalmente logró sujetar las riendas del caballo, Juan se giró y sus ojos se encontraron con los de Clara. Ella estaba arrodillada sobre el heno, atando una gavilla de maíz como si cosiera su propio destino, sus dedos finos moviéndose con precisión a pesar del temblor que ahora los recorría. Por un instante que pareció estirarse más allá del tiempo normal, se miraron. Juan notó el temblor en sus manos, el modo en que sus hombros se encogieron instintivamente, como si esperara un golpe. Vio también la fuerza contenida en aquellos ojos que, a pesar del miedo evidente, sostuvieron su mirada con una dignidad que lo sorprendió. Clara, por su parte, sintió el olor a libertad que venía del cuero de la montura, del polvo del camino, de las ropas de aquel hombre que parecía traer consigo el mundo más allá de la cerca. Un mundo que ella apenas vislumbraba por las rendijas de las tablas. Juan no hizo preguntas aquel día. Se limitó a asentir brevemente con la cabeza antes de montar de nuevo y partir con los 2 caballos. Pero algo había cambiado en el aire, como si una puerta invisible se hubiera entreabierto. A la noche siguiente, mientras los Mendoza bebían aguardiente en el porche de la casa principal, Juan regresó. Se acercó cautelosamente al granero, moviéndose en las sombras como quien conoce el valor del silencio, y vio, por una rendija de la madera, lo que nunca debería haber visto: los gritos ahogados, las manos pesadas que no acariciaban, solo controlaban, castigaban, subyugaban. Volvió a su casa solitaria con el pecho oprimido y la mirada aún más oscura que de costumbre. Aquella noche no pudo dormir. Sus manos callosas apretaban la manta mientras su mente trazaba caminos y posibilidades. Afuera, la luna llena iluminaba el pastizal como una promesa silenciosa. Los días que siguieron al encuentro en el granero parecían suspendidos en un tiempo diferente. Clara se despertaba con la extraña sensación de estar siendo observada, no con la crueldad habitual de los Mendoza, sino con algo que se asemejaba al cuidado. Mientras tendía la ropa en el tendedero improvisado detrás de la casa principal, sus ojos recorrían la lejana línea del horizonte, buscando, sin admitirlo, una silueta familiar. Juan no apareció abiertamente, pero en las mañanas en que Clara iba a buscar agua al pozo, encontraba el balde ya lleno. Cuando recogía leña, notaba pilas organizadas donde antes no había nada. Pequeños gestos, invisibles a los demás, le gritaban como truenos en un cielo despejado. A la tercera mañana, encontró una pequeña vasija con agua fresca cuidadosamente colocada cerca del camino que llevaba al pastizal. Al día siguiente, dejó allí 3 flores secas que había guardado entre las páginas de un libro viejo olvidado en el sótano, su único tesoro además de los recuerdos. Las flores desaparecieron, y en su lugar apareció un pequeño trozo de pan dulce envuelto en una hoja de plátano. No intercambiaban palabras, pero se comprendían como 2 espejos rotos que aún lograban reflejar la verdad. Clara sentía su corazón, tanto tiempo adormecido por necesidad, despertar lentamente, como un animal tras un largo invierno. Joaquín Mendoza, el mayor de los hermanos, comenzó a notar cambios sutiles en Clara. Un brillo en los ojos que antes no estaba allí, una forma menos encorvada de caminar. La observaba con creciente desconfianza mientras ella barría el patio o alimentaba a las gallinas. Llegó a seguirla una tarde, pero no encontró nada más que el trabajo silencioso de siempre. El tiempo parecía conspirar a favor de aquella comunicación secreta. Una sequía inesperada forzó a los Mendoza a pasar más tiempo en los campos lejanos, supervisando el riego de los cultivos que comenzaban a sufrir. Las noches en la hacienda se volvieron más silenciosas, más propicias para planes susurrados entre sombras. Fue en una de esas noches, cuando las cigarras cantaban como alarmas en la oscuridad y el calor se pegaba a la piel como una manta indeseada, que Clara tomó su decisión. Guardó el amuleto de madera en el bolsillo del vestido, ató sus pocas pertenencias en un pañuelo y esperó a que los ronquidos de Antonio resonaran por la casa principal. Con pasos ligeros, casi flotantes, atravesó el patio donde tantas veces había sido humillada.
La luna estaba cubierta por nubes, ofreciendo la protección de la penumbra. El corazón de Clara latía tan fuerte que temía que su sonido despertara a toda la hacienda. Cada hoja seca que crujía bajo sus pies parecía amplificarse 1000 veces en la quietud de la noche. Al llegar a la cerca rota, dudó. Más allá de ese límite, había un mundo que apenas conocía. Sus recuerdos de la vida antes de la hacienda de los Mendoza eran fragmentados como pedazos de un espejo, brillantes, pero incompletos y potencialmente cortantes. Por un instante, el miedo a lo desconocido casi superó al miedo a lo conocido. Fue entonces que lo vio. Juan estaba allí, como si tuviera la certeza de que ella vendría esa noche específica. Quizás había aparecido todas las noches anteriores, esperando pacientemente. Estaba montado en su caballo tordillo, y un segundo animal, más pequeño y de pelaje claro, aguardaba a su lado. La visión era tan parecida a los sueños que Clara había tenido en las últimas noches, que parpadeó varias veces, temiendo que fuera solo otra creación de su mente exhausta. Juan no dijo «vamos». No pronunció palabra alguna, solo extendió la mano, áspera, firme, protectora. Una invitación silenciosa que valía más que 1000 promesas habladas. Clara miró aquella mano extendida y sintió que algo se rompía dentro de ella. Nunca nadie le había ofrecido nada sin exigir sumisión a cambio. Nunca un gesto tan simple había cargado tanto significado. Dudó por un segundo, que pareció eterno. Sus piernas temblaban, no de miedo sino de una emoción tan intensa que apenas podía nombrarla. El brillo en los ojos de Juan era una promesa muda que atravesaba la oscuridad entre ellos. Clara dio un paso adelante, luego otro, y entonces, con una valentía que no sabía que poseía, tomó la mano ofrecida. Juan la ayudó a subir a la grupa de su propio caballo. El animal, acostumbrado a su dueño, permaneció tranquilo. Clara sintió el olor a tierra, sudor y libertad que emanaba del chaleco de cuero de Juan. Vacilante, puso las manos en su cintura y fue como aferrarse a un tronco firme durante una tormenta. Sintió por primera vez el olor del monte húmedo de libertad, mezclado con el aroma a café y tabaco que venía de su ropa. Sin mirar atrás, dejaron la hacienda de los Mendoza. El segundo caballo los seguía, conectado por una cuerda floja, cargando algunos suministros. Juan conducía con confianza, incluso en la oscuridad, como si pudiera ver caminos invisibles para los demás. Tomaron senderos secundarios, evitando los caminos principales donde podrían ser vistos. Cabalgaron durante horas en un silencio que no pesaba, sino que confortaba. La noche parecía interminable, pero acogedora. Clara, que nunca había montado antes, se sentía al mismo tiempo exhausta y más despierta que nunca. Cada sonido de la naturaleza nocturna, el piar de una lechuza, el susurro de las hojas al viento, el murmullo distante de un arroyo, era una nota en una sinfonía de libertad que apenas comenzaba a comprender. Ya cerca del amanecer, llegaron a una suave colina. En la cima, parcialmente escondida por árboles frondosos, había una pequeña cabaña de madera. Parecía abandonada desde hacía tiempo, pero su estructura permanecía sólida. Juan desmontó primero y ayudó a Clara a bajar. Sus rodillas flaquearon al tocar el suelo, tanto por la larga cabalgata como por la emoción. Era de un viejo amigo que se fue para el norte, explicó Juan, rompiendo el silencio por primera vez. Su voz era grave y suave, como agua corriendo sobre piedras. Nadie viene aquí desde hace años. Clara miró a su alrededor absorbiendo cada detalle. La cabaña era modesta, una construcción simple de madera con un techo a 2 aguas, un pequeño porche al frente, y lo que más llamó su atención, ventanas. Ventanas de verdad, con vidrios que reflejaban el cielo que clareaba gradualmente. Juan abrió la puerta y encendió un quinqué. El interior era sencillo, pero acogedor. Había una mesa rústica, 2 sillas, una pequeña estantería con algunos libros polvorientos, un fogón de leña, y en un rincón, una cama cubierta con una manta limpia. No era lujoso, pero para Clara, que había dormido en un jergón de paja durante años, parecía un palacio.
Aún más impresionante era la ventana abierta a las estrellas que todavía brillaban en el cielo, que comenzaba a clarear. Clara se acercó a ella como quien se acerca a un altar. Tocó el vidrio con las yemas de los dedos, maravillada por la transparencia que permitía ver el mundo sin barreras. No sabía si llorar o sonreír. En realidad, hacía ambas cosas al mismo tiempo, en una confusión de emociones que se desbordaba por todos sus poros. Estaba libre, pero al mismo tiempo aterrorizada, agradecida pero insegura, aliviada, pero exhausta. Tantos sentimientos contradictorios batallaban dentro de ella, que sus piernas finalmente cedieron, y se sentó en el suelo, apoyada en la pared, bajo la ventana. Juan mantuvo la distancia, tratándola con una gentileza que casi dolía. Puso comida sobre la mesa, pan, queso, algunas frutas. Encendió el fogón para calentar el ambiente aún frío de la madrugada y se preparó para salir. «Volveré al atardecer con más provisiones», dijo ya en la puerta. «Descansa. Nadie te encontrará aquí». Clara quería agradecerle, pero las palabras parecían insuficientes. Años de silencio forzado habían atrofiado su capacidad de expresarse. Se limitó a asentir, con los ojos llorosos diciendo lo que la voz no podía. Juan salió, dejando atrás leña, comida y a una mujer que comenzaba a reaprender el significado de la palabra esperanza. La trataba con un respeto distante, como si temiera romperla con un gesto en falso, como si ella estuviera hecha de vidrio, o de recuerdos que no le pertenecían, pero que de alguna forma lo conectaban a ella. Los días se fueron acumulando como hojas secas en el pequeño porche de la cabaña. Para Clara, cada mañana traía la misma sorpresa renovada: despertar en una cama de verdad, mirar por la ventana y ver el mundo sin restricciones, moverse sin miedo. Sensaciones tan simples, tan básicas para la mayoría de las personas, pero que para ella representaban un universo entero de posibilidades redescubierto. Al principio, dormía mucho. Era como si su cuerpo, finalmente libre de la tensión constante, cobrara los años de vigilancia y miedo. A veces, se despertaba asustada, convencida de que estaba de vuelta en el granero y que todo no había sido más que un sueño elaborado. En esos momentos tocaba las paredes de madera de la cabaña, respiraba hondo el aroma a pino y tierra húmeda, y lentamente regresaba a la realidad de su nueva vida. En su cuarto día en la cabaña, Clara comenzó a explorar el terreno circundante. El lugar estaba en una suave elevación, rodeado de árboles que ofrecían sombra y protección. Había un pequeño arroyo a unos 200 metros, con agua fresca y cristalina. Descubrió también un jardín abandonado, donde algunas hierbas resistentes aún crecían entre la maleza: hierbabuena, romero, ruda. Aquel espacio se convirtió en su proyecto. Con herramientas rudimentarias que encontró en un cobertizo adyacente, Clara comenzó a limpiar el terreno. El trabajo era duro, pero diferente al trabajo forzado en la hacienda de los Mendoza. Aquí, cada gota de sudor tenía propósito y significado. Cada planta rescatada de la maleza era una pequeña victoria personal. Juan aparecía casi a diario, siempre al final de la tarde. Traía provisiones, herramientas, a veces un libro o un trozo de tela. Nunca permanecía mucho tiempo y mantenía una distancia respetuosa que Clara, simultáneamente, apreciaba y lamentaba. Él trabajaba en silencio, reparando el tejado que goteaba en un rincón, reforzando una pared, construyendo una cerca discreta alrededor de la propiedad. En los primeros encuentros, apenas intercambiaban palabras. Juan parecía tan acostumbrado al silencio como ella, aunque por razones diferentes. Su soledad era elegida, un refugio tras la pérdida. La de ella había sido impuesta, una prisión de la que aún aprendía a escapar, pero poco a poco, como plantas que lentamente se inclinan hacia la luz, comenzaron a acercarse a través de pequeños gestos y palabras medidas. «¿Te gusta leer?», preguntó él una tarde, al verla hojear uno de los libros antiguos de la estantería. Clara se sonrojó como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. «Aprendí de niña, antes». Su voz falló. «Estoy reaprendiendo».
Juan asintió sin presionar. Al día siguiente, trajo 3 libros nuevos, con cubiertas de colores y letras grandes. Clara los recibió como si fueran de oro. Con el pasar de las semanas, ella ganó color en el rostro y brillo en los ojos. El trabajo al aire libre fortaleció sus músculos, y la alimentación regular rellenó las curvas que el tiempo de privación había borrado. Su cabello, ahora limpio y peinado, recuperó el brillo color trigo bajo el sol. A veces, al pasar por el pequeño espejo colgado cerca de la puerta, Clara no reconocía inmediatamente a la mujer que la miraba de vuelta. Más fuerte, más viva, más presente en el mundo. Comenzó a plantar no solo hierbas, sino también flores. Semillas que Juan traía, esquejes que encontraba durante sus caminatas cada vez más largas por el terreno. Desarrolló una rutina propia. Despertar con el sol, cuidar del jardín en las horas más frescas, leer durante el calor del mediodía, preparar comidas sencillas pero sabrosas con los ingredientes disponibles. Aprendió a encender el fuego en el fogón de leña, a hornear pan en las brasas, a reconocer el punto exacto en que el café estaba listo. Pequeñas conquistas diarias que construían, ladrillo a ladrillo, una nueva identidad. Ya no era la Clara sumisa e invisible del granero, sino una mujer que se atrevía a existir plenamente. Juan la observaba de lejos, siempre contenido. Había algo en sus ojos, una mezcla de admiración y melancolía, que Clara no lograba descifrar por completo. A veces, lo sorprendía mirándola con una intensidad que la hacía desviar la mirada, avergonzada y al mismo tiempo reconfortada por dentro. Una tarde, él llegó más temprano de lo habitual. Traía herramientas para reparar la cerca en la parte trasera del terreno. Clara, que había pasado la mañana preparando una sopa de verduras, le ofreció un plato. Comieron juntos en la pequeña mesa de la cocina, el silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros afuera. «Está buena», dijo él, con esa economía de palabras que lo caracterizaba. Para Clara, sin embargo, fue como un poema entero. Sonrió, y por primera vez desde que había llegado a la cabaña, sintió algo parecido al orgullo. Ese mismo día, cuando Juan terminó el trabajo en la cerca y volvió a la casa, encontró una sorpresa. Clara había arreglado el ambiente con un cuidado especial. La mesa estaba cubierta con un mantel de algodón simple, pero limpio, que había lavado en el arroyo. En el centro, dentro de un vaso de vidrio que había pulido hasta hacerlo brillar, había una rosa silvestre, recogida durante uno de sus paseos por el campo. El vaquero se detuvo en la puerta, visiblemente sorprendido. Sus ojos recorrieron el ambiente transformado, deteniéndose finalmente en la rosa roja que parecía fuera de lugar y, al mismo tiempo, exactamente donde debía estar. Algo dentro de él cedió, como una represa que finalmente encuentra una fisura por donde el agua puede escapar. Clara lo esperaba con una sonrisa tímida. Notó el cambio en su expresión habitualmente cerrada y sintió su propio corazón acelerarse. Habló, por primera vez desde que llegó, con la voz entera, sin esconderse. «Gracias por no tratarme como menos». La simplicidad de aquellas palabras golpeó a Juan como una flecha certera. Él, que raramente demostraba emociones, sintió que le ardían los ojos. No pudo responder con palabras. En cambio, se acercó a la mesa, tocó suavemente la rosa con sus dedos callosos y luego, en un gesto que los sorprendió a ambos, la retiró del vaso y la colocó cuidadosamente sobre su sombrero que descansaba en la silla. Un gesto simple, casi infantil en su espontaneidad, pero que decía más de lo que cualquier frase elaborada podría expresar. Era una aceptación, un reconocimiento, una promesa silenciosa de que la belleza que Clara traía al mundo no pasaba desapercibida. Cenaron juntos esa noche, compartiendo recuerdos en pequeñas dosis, como quien prueba la temperatura del agua antes de sumergirse. Juan habló un poco sobre su infancia en una hacienda lejana, sobre cómo aprendió el oficio de vaquero con su padre. Clara contó fragmentos de su vida antes de los Mendoza. Una casa sencilla en un pueblo pequeño, padres amorosos, días de juegos a la orilla del río. Cuando la noche avanzó y el quinqué comenzó a flaquear,
Juan se preparó para partir como siempre hacía. Clara sintió una opresión en el pecho. La soledad, que antes era una compañera bienvenida tras años de control constante, ahora parecía más pesada, más vacía. «Se hace difícil volver sola a la oscuridad», dijo ella en voz baja casi para sí misma. Juan se detuvo en la puerta, la mano ya en el picaporte. Miró a la mujer que había salvado casi por casualidad, y que ahora, de alguna forma inexplicable, parecía estar salvándolo a él también. «Puedo quedarme en el porche», ofreció vacilante. «Hay espacio suficiente para extender una colchoneta». Clara asintió, agradecida. La presencia de él afuera, aunque separados por una pared, ofrecía un consuelo que no sabía explicar. Pero esa noche vinieron las pesadillas. Imágenes distorsionadas del granero, de las manos ásperas de los Mendoza, del miedo constante que había sido su única compañía durante tantos años. Clara gritó en la oscuridad, un sonido agudo y desesperado que rasgó el silencio de la noche. Se despertó bañada en sudor frío, el corazón latiendo como un tambor descontrolado. La puerta se abrió de golpe, y Juan entró con el quinqué encendido. Sus ojos barrieron la habitación en busca de peligro, hasta posarse en Clara, encogida en la cama, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Solo una pesadilla», logró decir entre sollozos. «Disculpa». Juan se acercó lentamente colocando el quinqué sobre la mesita de noche. La luz dorada reveló más de lo que esperaba ver. Clara llevaba solo un camisón fino, y cuando se movió para secarse las lágrimas, la luz iluminó su espalda parcialmente expuesta. Fue entonces cuando vio las marcas, finas como hilos de navaja, entrecruzadas como una telaraña perversa. Las cicatrices contaban una historia de crueldad que ninguna palabra podría describir adecuadamente. Juan sintió que la sangre se le helaba en las venas, una rabia primitiva subiéndole por la garganta como bilis. Clara se dio cuenta de su mirada e inmediatamente se cubrió con la sábana, escondiendo el cuerpo marcado. El rostro le ardía de vergüenza, como si las cicatrices fueran de alguna manera su culpa, una debilidad que no debía ser expuesta. Pero Juan se arrodilló al lado de la cama, en silencio, y gentilmente tomó su mano. No preguntó quién lo había hecho. No lo necesitaba. Conocía demasiado bien la crueldad de los hombres como para necesitar los detalles. Solo susurró, con una intensidad que convertía cada palabra en un juramento: «Nadie volverá a tocarte. Nunca más». Clara lo miró a los ojos, buscando la piedad que tanto temía encontrar. En cambio, vio solo respeto y una determinación feroz que calentó su corazón helado por el miedo. Apretó la mano de Juan con fuerza, anclada en aquella promesa que sonaba a verdad absoluta. Él se quedó a su lado hasta que ella se durmió de nuevo. Pero algo en sus ojos, un brillo sombrío que Clara percibió incluso en la penumbra, decía que el pasado aún escondía una espina más profunda, una historia que necesitaría ser contada, tarde o temprano. La rutina en la cabaña había encontrado su propio ritmo, como un arroyo que finalmente descubre su camino natural entre las piedras. Clara se despertaba con los primeros rayos de sol, preparaba un café cargado en el fogón de leña y pasaba las mañanas cuidando del jardín que crecía cada día. Las tardes estaban dedicadas a la lectura de los libros que Juan traía o a pequeñas reparaciones en la casa. Las noches, antes temidas, ahora traían la promesa del descanso merecido y, ocasionalmente, la compañía silenciosa del vaquero en el porche. Juan continuaba durmiendo afuera, respetando un límite invisible que ambos, por razones diferentes, no se atrevían a cruzar, pero su presencia se volvía más constante, sus ausencias más cortas. Ya no era solo el hombre que traía provisiones, era alguien que compartía historias durante la cena, que sonreía discretamente cuando Clara mostraba una nueva planta floreciendo, que escuchaba con atención cuando ella, finalmente encontraba el valor para hablar sobre los años en el granero. Con el pasar de las semanas, Clara comenzó a sentir una inquietud creciente, un deseo de conocer más sobre el espacio que ahora llamaba hogar. La cabaña guardaba historias en las paredes desgastadas, en los objetos olvidados en rincones polvorientos,
en la propia madera que crujía por la noche como si conversara con el viento. Una mañana gris, con el cielo pesado anunciando tormenta, Clara decidió limpiar un viejo baúl olvidado en el fondo de la cabaña. Estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y cerrado con un candado oxidado que cedió fácilmente cuando lo forzó con un cuchillo de cocina. Dentro, encontró ropas antiguas, algunas herramientas, documentos amarillentos por el tiempo. En el fondo del baúl, escondida entre mantas descoloridas, había una caja de madera con delicadas tallas y un cierre de metal corroído. Era una pieza bonita, trabajada con cuidado por manos habilidosas. Clara la retiró con cuidado, sintiendo su peso significativo para su modesto tamaño. Dudó antes de abrirla, como si intuyera que su contenido cambiaría a algo fundamental. El cierre estaba atascado, pero cedió tras un poco de esfuerzo. Dentro había papeles antiguos, cartas dobladas con cuidado, fotografías en tono sepia que contaban historias de rostros desconocidos. Clara examinó cada objeto con reverencia, consciente de que sostenía fragmentos de vidas que un día fueron tan reales como la suya. Entre los documentos, un nombre saltaba de las páginas. Elisa. Aparecía en cartas firmadas con una caligrafía delicada, en dedicatorias de libros, en registros oficiales. Y al lado, en una de las fotografías más recientes, estaba Juan, más joven, con el rostro menos marcado, los ojos libres de la tristeza que ahora parecía parte de él. La foto mostraba a la pareja frente a una casa sencilla. Juan abrazaba por los hombros a una mujer de cabello oscuro y sonrisa luminosa. Detrás de ellos, parcialmente visible, había una niña, poco más que una adolescente, con rasgos similares a los de la mujer. Clara dio la vuelta a la fotografía y leyó la inscripción. Elisa y Juan, con María Clara al fondo. Primavera de 1918. María Clara, su nombre completo, que hacía tanto tiempo no oía. Sintió que el corazón se le aceleraba. Siguió buscando entre los documentos con dedos temblorosos hasta encontrar un certificado rasgado y amarillento con un nombre similar al suyo. Los detalles coincidían: fecha de nacimiento, nombre de los padres, pero había divergencias en el apellido, como si alguien hubiera alterado deliberadamente su identidad. Las piezas comenzaban a encajar, formando un rompecabezas perturbador. Elisa, la difunta esposa de Juan, no era solo una mujer que él había amado y perdido. Había una conexión más profunda, una red de coincidencias que no podían ser ignoradas. Cuando la lluvia finalmente llegó, golpeando con fuerza contra las ventanas de la cabaña, Clara ya había esparcido los documentos sobre la mesa, intentando organizarlos en algún orden que tuviera sentido. Estaba tan absorta que no oyó los pasos en el porche ni la puerta abriéndose. «Va a llover hasta mañana», dijo Juan, sacudiendo el agua de su sombrero. Se detuvo abruptamente al ver los papeles sobre la mesa, la caja de madera abierta. Su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Clara se levantó lentamente, sosteniendo la fotografía que había encontrado. «¿Quién es esta niña?», preguntó, señalando su propia imagen más joven al fondo de la foto. Juan se sentó pesadamente en la silla más cercana. Parecía haber envejecido 10 años en un instante. Se pasó las manos por el rostro cansado como si intentara borrar una visión dolorosa, y luego miró directamente a Clara. «¿Encontraste la caja de Elisa?», no era una pregunta. «¿Quién es María Clara?», insistió ella, la voz temblorosa por la emoción contenida. Juan respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en aguas profundas y turbulentas. El secreto que cargaba como una piedra en el pecho, finalmente sería revelado. «Elisa fue mi esposa», comenzó él con la voz ronca de emoción. «Perdió la vida en la epidemia de gripe, 2 inviernos atrás. Era maestra en la escuela del pueblo, siempre preocupada por los que no tenían oportunidad de aprender». Hizo una pausa, los ojos fijos en la fotografía que Clara sostenía. Elisa tenía una hermana menor. Cuando sus padres murieron en un accidente en el camino, Elisa ya estaba casada conmigo. Intentamos traer a la niña a vivir con nosotros, pero aparecieron parientes lejanos, reclamando derechos. Eran los Mendoza.
Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se aferró al borde de la mesa para no caer. Se llevaron a la niña antes de que pudiéramos oponernos. Continuó Juan, cada palabra cargada de arrepentimiento. Elisa nunca se conformó. Pasamos años buscando, pero sin recursos, sin información. Todo lo que sabíamos era que la habían llevado a una hacienda en otra comarca. María Clara, susurró ella, probando el nombre completo en su lengua. Elisa insistía en que un día te encontraríamos. Juan levantó los ojos, ahora brillantes por lágrimas contenidas. Ella nunca se rindió. Incluso cuando enfermó me hizo prometer que seguiría buscando. Después de que ella partió, cumplí mi palabra. Viajé por meses, preguntando en cada hacienda, en cada pueblo, sin éxito, hasta que un caballo se escapó por la cerca rota, completó Clara sintiendo la verdad penetrar cada fibra de su ser. Yo no sabía, la voz de Juan falló. Cuando te vi en ese granero, no reconocí a la niña de la fotografía. Hacía tanto tiempo y estabas tan cambiada. Solo sentí que tenía que ayudar. Fue solo después, cuando comencé a traerte cosas aquí, que algo en tus gestos, en tu forma de inclinar la cabeza cuando escuchas con atención, me recordaba tanto a Elisa que llegaba a doler. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. La verdad era brutal y dulce al mismo tiempo. Era la hermana de la mujer que Juan había amado y perdido. Y por casualidad o destino, él la había salvado sin saberlo. No por obligación familiar, sino por pura humanidad. Entonces, cuando me viste en el granero, no fue un encuentro casual, completó Juan. Te estuve buscando durante años, sin saberlo. Y cuando finalmente te encontré, no te reconocí. Clara dejó que las lágrimas corrieran libremente. Eran lágrimas diferentes a las que ya había derramado, no de dolor o miedo, sino de una extraña sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Fuiste tú quien me encontró, susurró ella con la voz entrecortada. Después de todo este tiempo, Juan se levantó y se acercó a la ventana, observando la lluvia que caía implacable afuera. Su perfil recortado contra la luz gris del día tempestuoso parecía el de un hombre dividido entre pasado y presente, entre promesas hechas a los muertos y posibilidades ofrecidas a los vivos. Quizás tenía que ser así desde el principio, respondió finalmente, mirando al cielo oscuro como si buscara respuestas en las nubes pesadas. Quizás necesitábamos recorrer todo este camino para llegar aquí. Clara se acercó, deteniéndose a su lado frente a la ventana. No se tocaron, pero la proximidad cargaba un nuevo significado. Ya no eran solo dos almas heridas buscando consuelo mutuo. Eran dos supervivientes ligados por lazos invisibles de familia, pérdida y redención. Elisa habría sido feliz, dijo ella mirando la lluvia que lavaba el mundo allá afuera como lágrimas purificadoras. Sí, asintió Juan, permitiéndose una pequeña sonrisa. Ella siempre decía que las historias en realidad nunca terminan. Solo encuentran nuevos caminos para continuar. La lluvia cayó durante 3 días seguidos, transformando el mundo exterior en una acuarela de grises y verdes intensos. El sonido constante de las gotas golpeando el tejado creaba una melodía hipnótica que envolvía la cabaña en un capullo de intimidad. Clara y Juan permanecieron aislados por la fuerza de la naturaleza, forzados a una convivencia más cercana que, sorprendentemente, no trajo incomodidad. Tras la revelación de la caja de madera, algo había cambiado entre ellos. No era solo el conocimiento de los lazos familiares que los unían, sino una comprensión más profunda de cómo sus caminos se habían entrelazado a través del tiempo y las circunstancias. El fantasma de Elisa flotaba sobre ellos no como una sombra, sino como una luz que iluminaba la oscuridad compartida. Al segundo día de lluvia, Juan trajo del cobertizo un pequeño baúl que Clara no había notado antes. Dentro, había cuadernos nuevos, lápices, una pequeña caja de acuarelas. Elisa era maestra, explicó él, con esa economía de palabras que ya no sonaba a frialdad, sino a respeto por el valor de cada sílaba pronunciada. Ella creía que escribir sana el alma. Clara recibió el cuaderno como si fuera un tesoro. Pasó los dedos por la cubierta de cuero simple, sintiendo la textura bajo sus puntas sensibles. Durante años,
Se le había prohibido dejar cualquier marca en el mundo, ni escrita, ni voz, ni presencia. Ahora, tenía páginas en blanco a su disposición, un universo entero por llenar. Comenzó tímidamente, con palabras sueltas, frases inacabadas. Pronto, sin embargo, las letras comenzaron a fluir como el arroyo que corría más crecido al fondo de la propiedad. Clara reaprendía palabras, reconstruía memorias, plantaba sueños en las páginas blancas. Escribía sobre los padres que apenas recordaba, sobre los años en el granero, sobre el miedo que aún la visitaba en pesadillas, pero también sobre el jardín que crecía afuera, sobre el sabor del café por la mañana, sobre la sensación de libertad al despertar y decidir su propio camino para el día. Juan respetaba sus momentos de escritura. Se ocupaba construyendo una cerca nueva alrededor de la propiedad, reparando goteras en el tejado, fortaleciendo las paredes que el tiempo había debilitado. Trabajaba metódicamente, con la precisión de quien sabe que cada pequeño esfuerzo contribuye a un todo mayor. A veces, Clara lo observaba por la ventana, admirando la determinación silenciosa con la que enfrentaba cada tarea, como si arreglara su alma poco a poco, volviéndola habitable de nuevo. Por las noches, cuando el frío se intensificaba y la oscuridad hacía el mundo aún más pequeño, se sentaban a la mesa de la cocina para compartir la cena. Las comidas sencillas, sopas, panes, quesos, ganaban un sabor especial en aquel ritual de comunión silenciosa. Poco a poco, las palabras comenzaron a surgir más fácilmente entre ellos. ¿Cómo era Elisa?, preguntó Clara una de esas noches, después de terminar su estofado de verduras. Juan miró el fuego que crepitaba en el fogón, como si pudiera ver el rostro de su esposa en las llamas danzantes. Era como el sol, dijo finalmente. Iluminaba todo a su alrededor sin hacer esfuerzo. Terca como una mula cuando creía en algo. Se reía a carcajadas, sin importarle lo que pensaran. Enseñaba a los niños a leer con una paciencia que nunca entendí de dónde venía. Clara absorbía cada palabra, intentando reconstruir la imagen de la hermana que apenas había conocido. Había fotografías, claro, pero quería conocer a Elisa a través de los ojos de Juan, a través de los recuerdos que él guardaba como reliquias preciosas. «Tienes la misma forma de mirar las cosas», continuó él, ahora mirando directamente a Clara, como si cada detalle importara. Ella se sonrojó bajo la intensa mirada, una sensación cálida extendiéndose por su pecho. No estaba acostumbrada a ser verdaderamente vista. Al tercer día de lluvia, Clara encontró un baúl olvidado en la habitación que ocupaba. Dentro, había vestidos antiguos, telas guardadas con cuidado, hilo, agujas. No sabía a quién habían pertenecido. Quizás a la esposa del amigo de Juan que antes poseía la cabaña, quizás a alguna otra mujer que había pasado por allí, pero sintió un impulso irresistible de crear algo con sus propias manos. Eligió una tela azul claro, delicada como el cielo de primavera. Con tijeras oxidadas y agujas que tuvo que afilar en una piedra, comenzó a trabajar. Sus dedos recordaban la habilidad que su madre le había enseñado en la infancia, antes de que el mundo se derrumbara sobre su familia. Cortó, hilvanó, cosió. Cada puntada era una afirmación silenciosa de su existencia, cada costura un acto de reconstrucción. La lluvia finalmente cesó al amanecer del cuarto día. El mundo exterior parecía nuevo, lavado de todas las impurezas. La luz del sol naciente se reflejaba en las gotas que aún pendían de las hojas, transformando el jardín de Clara en un campo de diamantes efímeros. Juan salió temprano para verificar los estragos de la tormenta, reforzar la cerca donde el arroyo se había desbordado, asegurarse de que los caminos seguían transitables. Cuando regresó, a media tarde, Clara lo esperaba en el porche. Llevaba el vestido azul claro que había cosido con los retazos encontrados en el baúl. Era simple, pero elegante en su simplicidad. Caía suavemente sobre su cuerpo, destacando la nueva fuerza de sus hombros, la curva suave de su cintura, la dignidad recién encontrada en su postura. Su cabello, aún húmedo del baño, enmarcaba su rostro como una aureola dorada bajo la luz del sol que finalmente había vencido a las nubes.
Juan se detuvo al inicio del sendero, como si hubiera sido alcanzado por un rayo invisible. La visión de Clara en aquel vestido, con esa luz particular en los ojos, lo desarmó por completo. Por primera vez desde que Elisa partió, sonrió con todo el rostro, no solo un movimiento de los labios, sino una expresión que iluminó sus ojos y relajó las líneas de preocupación en su frente. Clara bajó los escalones del porche para recibirlo, pero tropezó con el bajo del vestido aún no del todo ajustado. Juan se movió rápidamente, con una agilidad que contradecía su porte sólido, y la sostuvo antes de que cayera. El contacto fue breve, pero intenso como un trueno contenido. Sus manos, ásperas por el trabajo diario, sujetaron sus brazos con una delicadeza sorprendente. Se quedaron así por un momento que pareció estirarse más allá del tiempo común. Demasiado cerca para la casualidad, demasiado lejos para la intimidad. En un limbo de posibilidades que ninguno de los dos sabía cómo navegar. «Estás», comenzó Juan, pero las palabras parecieron inadecuadas. «¿Diferente?», completó Clara con una sonrisa tímida. «Viva», dijo él finalmente. Aquella única palabra, pronunciada con reverencia, golpeó a Clara como una bendición. Ser vista como viva, después de tantos años existiendo como una sombra, era un regalo que apenas sabía cómo recibir. Las semanas siguientes trajeron una rutina diferente a la cabaña. La lluvia había transformado el jardín de Clara, haciendo brotar semillas que dormían en la tierra esperando el momento adecuado. Nuevas flores surgieron, las hierbas crecieron exuberantes, incluso algunos esquejes de árboles frutales que Juan había traído comenzaron a mostrar signos de vida. Clara pasaba las tardes escribiendo en su cuaderno, que ahora estaba casi por la mitad. No eran solo recuerdos o reflexiones, eran planes, sueños, ideas para el futuro. Como si, finalmente, se permitiera creer que habría más días más allá del presente inmediato. Juan, por su parte, trabajaba incansablemente en la mejora de la cabaña y sus alrededores. Reparó el tejado por completo, reforzó paredes, construyó un pequeño puente sobre el arroyo que cruzaba la propiedad. Como Clara parecía renovado, moviéndose con un propósito que iba más allá de la simple supervivencia. Una tarde particularmente calurosa, Clara lo encontró trabajando en lo que parecía ser un pequeño molino junto al arroyo. Observó de lejos su concentración, el modo en que sus manos fuertes manejaban las herramientas con precisión, la camisa empapada de sudor pegada a su ancha espalda. Se acercó ofreciéndole agua fresca, que él aceptó con un gesto de gratitud. Bebió a grandes tragos, su garganta moviéndose visiblemente. Cuando devolvió la taza, sus dedos rozaron brevemente los de ella. «¿Qué ves cuando me miras?». La pregunta se escapó de los labios de Clara antes de que pudiera contenerla. Inmediatamente sintió que el rostro le ardía de vergüenza. Juan no respondió de inmediato. Dejó a un lado la herramienta que sostenía y la miró con una intensidad que hizo saltar su corazón. «Valentía», dijo él finalmente, la voz más suave de lo que ella jamás había oído. «Y una luz que me despierta todos los días». Fue la primera vez que Clara lloró sin dolor. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro, no de tristeza o miedo, sino de una emoción tan pura que no tenía nombre conocido. Juan no intentó secarlas ni ofrecer consuelo físico. Simplemente permaneció allí, presente, atestiguando su vulnerabilidad con respeto. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde que doraba el mundo a su alrededor, algo se selló entre ellos. No con palabras ni gestos, sino con la certeza silenciosa de que habían encontrado en el otro algo que ni siquiera sabían que estaban buscando. Fue la primera vez que Juan habló de amor sin pronunciar la palabra. Y la primera vez que Clara sintió que el futuro no era solo una posibilidad lejana, sino una promesa palpable que comenzaba exactamente allí, en ese instante, en esa mirada. El tiempo en la cabaña fluía a su propio ritmo, marcado por el crecimiento de las plantas en el jardín, por las reparaciones gradualmente concluidas, por las palabras que llenaban los cuadernos de Clara. Los días se transformaban en semanas, y las semanas en meses, en una danza lenta de estaciones que traían cambios sutiles no solo a la naturaleza circundante, sino también a los corazones que allí habitaban.
Clara ya no se asustaba con los sonidos nocturnos, ni miraba constantemente por encima del hombro temiendo ser descubierta. Su cuerpo había recuperado no solo el vigor físico, sino también una gracia natural que había sido sofocada por años de miedo. Canturreaba mientras trabajaba en el jardín. Se reía sin cubrirse la boca cuando Juan contaba alguna historia durante la cena. Dormía con las ventanas abiertas para sentir la brisa nocturna. Juan, por su parte, parecía rejuvenecer cada día. Las líneas profundas en su rostro permanecían, pero ya no eran marcas de amargura, solo evidencias de una vida intensamente vivida. Hablaba más, sonreía con frecuencia creciente, y sus ojos, antes tan sombríos, ahora reflejaban la luz del sol como la superficie de un lago después de la tormenta. La transformación más significativa, sin embargo, estaba en el espacio entre ellos. Lo que había comenzado como una distancia respetuosa, casi temerosa, había evolucionado hacia una proximidad cómoda. Compartían no solo el espacio físico de la cabaña, sino también pensamientos, memorias, sueños vacilantes sobre el futuro. Las manos ocasionalmente se tocaban al pasar objetos durante las comidas. Las miradas se sostenían por segundos más de lo necesario. Los silencios cargaban significados que las palabras jamás podrían expresar adecuadamente. Una mañana particularmente clara, mientras tomaban café en el porche observando el amanecer, Juan mencionó la necesidad de ir al pueblo. Sus provisiones se estaban acabando. Algunas herramientas necesitaban ser reparadas, y había asuntos prácticos que ya no podían posponerse. «Necesito registrar algunos documentos también», dijo, mirando a Clara con una expresión que ella no pudo descifrar por completo. «Papeles sobre esta tierra, sobre la cabaña». Clara sintió un nudo en el estómago. La mención del mundo exterior, que durante tanto tiempo había representado solo amenaza y dolor, despertó un miedo adormecido. Imaginó a Juan partiendo solo, dejándola atrás, aunque fuera temporalmente. La idea hizo que su corazón se acelerara de forma desagradable. «Quiero ir contigo». Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, sorprendiéndolos a ambos. Juan frunció el ceño, con evidente preocupación en sus ojos. «¿Estás segura? El pueblo está a varias horas a caballo, y hay gente que podría reconocerte». Clara respiró hondo, enfrentando su propio miedo como había aprendido a hacer en los últimos meses. La idea de regresar al mundo que la había maltratado era aterradora, pero la perspectiva de permanecer escondida para siempre, dejando que el miedo dictara los límites de su existencia, era insoportable. «No puedo esconderme para siempre», dijo, con una firmeza que no sabía que poseía. «Esta es mi vida ahora. Quiero vivirla por completo». Juan la estudió por un largo momento, como si evaluara no solo su determinación, sino también su fuerza para enfrentar lo que podría esperarles. Finalmente, asintió. «Partiremos mañana, al amanecer». Clara pasó el resto del día en preparativos, tanto prácticos como emocionales. Lavó y planchó el vestido azul, su talismán de transformación. Organizó una lista de artículos que necesitaban adquirir: semillas para el jardín, hilo para coser, un nuevo quinqué para las noches de lectura. Pero principalmente, se fortaleció internamente para la confrontación con el pasado que, sabía, era inevitable. Por la noche, mientras se preparaba para dormir, vio a Juan en el porche, mirando las estrellas con expresión pensativa. Se acercó silenciosamente deteniéndose a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó, observando su perfil recortado contra el cielo estrellado. «En cómo la vida da vueltas», respondió él, sin desviar la mirada del firmamento. Hace un año estaba solo, cumpliendo una promesa a una persona que ya no estaba aquí. Ahora, dejó la frase inacabada, pero Clara comprendió. Ahora había futuro, no solo pasado. Posibilidades, no solo recuerdos. Se quedaron lado a lado, en silencio, hasta que el frío de la noche los obligó a recogerse. Partieron con el primer rayo de sol, como estaba planeado. Clara montaba ahora su propio caballo, una yegua mansa de pelaje claro que Juan había traído semanas antes. El vestido azul destacaba contra la montura oscura, y un sombrero de paja protegía su rostro del sol que prometía ser inclemente.
El viaje fue largo, pero no desagradable. El camino discurría por campos abiertos y pequeños bosques, cruzando ocasionalmente arroyos cristalinos. Clara absorbía cada detalle del paisaje con la avidez de quien redescubre el mundo. Señalaba pájaros que nunca había visto, se maravillaba con la variedad de flores silvestres, respiraba profundamente el aire cargado de aromas de la naturaleza en pleno vigor. Al mediodía, se detuvieron a descansar bajo la sombra generosa de una higuera centenaria. Compartieron pan, queso y frutas, mientras los caballos pastaban tranquilamente cerca. «¿Cómo es el pueblo?», preguntó Clara, dándose cuenta de que sus recuerdos de infancia eran insuficientes para formar una imagen clara. «San Miguel es pequeño comparado con otros», explicó Juan. «Tiene una plaza central, una iglesia, tiendas alrededor. Los miércoles y sábados hay mercado, con gente que viene de las haciendas vecinas para vender y comprar. Es ruidoso, colorido, vivo». Clara absorbió cada palabra, construyendo mentalmente el escenario que enfrentarían. No lo dijo en voz alta, pero una pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo sería volver a un lugar con gente, ruido, movimiento, después de tanto tiempo aislada? La expectativa se mezclaba con el miedo, creando un nudo en su estómago que la acompañó durante el resto del viaje. Llegaron al pueblo a media tarde. A lo lejos, Clara vio el campanario de la iglesia elevándose sobre las demás construcciones y las primeras casas apareciendo entre los árboles. El sonido de voces, carretas, animales, música lejana crecía a medida que se acercaban. Era sábado, día de mercado. Juan notó su tensión y acercó su caballo. «Podemos volver, si lo prefieres», ofreció, con amabilidad, «o esperar en algún lugar tranquilo mientras resuelvo lo que necesitamos». Clara respiró hondo, enderezó los hombros y negó con la cabeza. «No vine hasta aquí para esconderme». Entraron en el pueblo lado a lado. Clara mantenía el rostro erguido, aunque su corazón latía descompasado en el pecho. Las calles estaban llenas, el mercado en plena actividad. Puestos coloridos exhibían frutas, verduras, artesanías, herramientas. Los niños corrían entre los adultos, los perros ladraban, unos músicos tocaban en una esquina. El aire estaba cargado de olores. Comida, sudor, polvo, vida. La gente miraba, naturalmente curiosa por los recién llegados. Algunos reconocían a Juan y lo saludaban. Otros observaban a Clara con interés, intentando situarla en sus memorias colectivas. Ella sentía las miradas como agujas en la piel, pero mantenía la postura erguida, la barbilla levantada, los ojos fijos al frente. Juan la condujo hasta una pequeña posada en la plaza central, donde dejaron los caballos al cuidado de un muchacho pecoso. Luego, siguieron a pie por las calles bulliciosas. Había tanto que ver, tantos detalles que absorber, que Clara se sentía ligeramente mareada. Se aferró al brazo de Juan instintivamente, buscando estabilidad en medio del torbellino de sensaciones. «Vamos primero a la notaría», sugirió él, percibiendo su malestar. «Es más tranquilo allí». El edificio de la notaría estaba en una calle lateral, alejado del bullicio del mercado. Era una construcción antigua, de paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en los días más calurosos. Juan presentó los documentos que traía y explicó lo que necesitaba al escribano, un hombre delgado con gafas pequeñas que parecía más interesado en los papeles que en las personas. Clara esperó pacientemente, observando el ambiente austero con sus estanterías llenas de libros de registro y el olor característico a papel antiguo y tinta. Era un mundo completamente diferente al que había conocido hasta entonces. Ni la violencia de la hacienda de los Mendoza, ni la paz de la cabaña en la colina, sino algo intermedio, civilizado, estructurado. Cuando terminaron en la notaría, fueron a hacer las compras necesarias. Juan conducía a Clara por las tiendas con una naturalidad que la sorprendía, ayudándola a elegir semillas para el jardín, telas para nuevos vestidos, un quinqué más eficiente, libros que ampliaran su creciente colección. En cada establecimiento, la presentaba simplemente como Clara, sin explicaciones adicionales que no hubieran sido solicitadas.
Fue en la ferretería donde ocurrió lo inevitable. Mientras Juan examinaba herramientas, Clara observaba un juego de moldes para pan cuando oyó una voz que le heló la sangre en las venas. Vaya, vaya, si no es la niña del granero. Se giró lentamente para encontrar a Antonio Mendoza, el menor de los hermanos, observándola con una mezcla de sorpresa y desdén. Estaba más delgado de lo que recordaba, con manchas de bebida en el chaleco y profundas ojeras bajo los ojos inyectados. Clara sintió el miedo antiguo subirle por la garganta como bilis. Su primera reacción fue retroceder, encogerse, volverse invisible como había aprendido a hacer durante tantos años. Pero entonces se acordó de la cabaña, del jardín que había plantado con sus propias manos, del cuaderno lleno de palabras que ahora eran suyas. Se acordó de en quién se había convertido. Juan se dio cuenta de la confrontación e inmediatamente se interpuso entre Clara y Antonio, su cuerpo firme como una muralla, la mirada tranquila pero vigilante. Una de sus manos descansaba discretamente cerca de su cintura, donde Clara sabía que llevaba un cuchillo. «Aléjate». La voz de Juan era baja, controlada, pero cargada de una amenaza inconfundible. Antonio se rió, un sonido áspero que recordaba a vidrio roto. «¿Así que es esto? ¿Me robas lo que me pertenece y crees que no habrá consecuencias?» Otras personas en la tienda comenzaron a prestar atención a la escena, apartándose discretamente pero observando con la curiosidad ávida de quienes presienten una confrontación inminente. Clara sintió una ola de calor subirle por el cuerpo. Ya no era miedo, era indignación, rabia pura y cristalina ante la audacia de aquel hombre que la había tratado como una propiedad, que le había robado años de su vida, que había marcado su cuerpo y su alma con cicatrices que jamás desaparecerían por completo. Gentilmente apartó el brazo protector de Juan y dio un paso al frente. Todavía llevaba el vestido azul, que ahora parecía una armadura, una declaración de su nueva identidad. Miró directamente a los ojos de Antonio Mendoza, sosteniendo su mirada sin vacilar. «Ya no te tengo miedo», dijo, su voz clara y firme, audible para todos los presentes. Aquellas 5 simples palabras, pronunciadas sin vacilación, silenciaron el ambiente. Antonio parpadeó, visiblemente desconcertado por la transformación de la mujer que tenía delante. Ya no era la criatura asustada que se escondía en las sombras del granero. Era una mujer completa, dueña de sí misma, que lo enfrentaba en igualdad de condiciones. Por un momento tenso, nadie se movió. Luego, sin otra palabra, Antonio se dio la vuelta y salió de la tienda, los hombros curvados en una derrota que probablemente ni él mismo comprendía del todo. El resto del día pasó como un sueño extraño y vívido. Completaron sus compras. Cenaron en una pequeña fonda donde la comida era simple pero sabrosa, y se prepararon para el viaje de regreso. Clara se sentía exhausta, pero de una forma diferente, no por el miedo o la tensión, sino por la intensidad de las experiencias vividas, por la energía gastada en simplemente existir plenamente en el mundo. Volvieron a la cabaña bajo el sol de la tarde, que ahora parecía más dorado que nunca. El camino de regreso fue silencioso pero cómodo. No había necesidad de palabras para llenar el espacio entre ellos. Al llegar, Clara sintió una ola de alivio al ver la pequeña cabaña surgir entre los árboles. Se dio cuenta, con sorpresa, de que había comenzado a pensar en ese lugar como su hogar, no solo un refugio temporal, sino un espacio donde podía ser verdaderamente ella misma. En los días que siguieron, retomaron la rutina con un nuevo vigor. Clara plantó las semillas recién adquiridas, expandiendo el jardín. Juan trabajó en la mejora del molino junto al arroyo. Juntos transformaron la cabaña en un espacio cada vez más habitable, más acogedor, más suyo. Por la noche, sentados en el porche observando la puesta de sol, Clara finalmente verbalizó el pensamiento que había estado creciendo en su mente. «Hoy entendí que no solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo». Juan la miró con esa intensidad tranquila que se había convertido en su seña de identidad. Sin palabras, extendió la mano a través del espacio entre las mecedoras. Clara entrelazó sus dedos con los de él, un gesto simple que contenía mundos enteros de significado. Y en aquella casa con las ventanas siempre abiertas, Clara siguió aprendiendo a ser libre.
Juan, a recomenzar. Y ambos, a reconocer que incluso los caminos más oscuros pueden llevar al hogar, siempre y cuando alguien, un día, tenga el valor de extender la mano.